Jocelyn, María Belén, Norma. Norma, Rodrigo. A ver, ¿alguno más que sea de mi grupo? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Alguno más que sea de mi grupo que no le haya nombrado? A mí, doctor Araceli. Araceli, ok, Araceli. Bueno, entonces empecemos. Voy a empezar a compartir, ¿ok? No sé por qué no me sale la... Vamos a ver si lo podemos bajar. Bueno, ¿ven? ¿Me escuchan bien? Bueno, empecemos. Hoy día es la teórica de hueso, ¿ok? Vamos a abarcar lo que es tumores óseos. Empecemos. Vamos a hablar de su estructura y su función, ¿no? El ser humano está compuesto por 206, es el 12% del peso corporal, esto es básico, lo deberían saber. Esta es la disposición de algunos de los huesos largos, como es la diáfisis, metáfisis y la epífisis. Esta es la unión, este es el cartílago de crecimiento. Ya vamos a ver algunas patologías que se enfocan en las diferentes partes, ¿no? Por su mayor frecuencia, por la edad, por la niñez, por el factor de crecimiento. Entonces, cada patología va a estar enfocada en una área principal, ¿no? Vamos a dar comienzo que su función específicamente es soporte mecánico, la transmisión de fuerza, protección de órganos internos, como son las costillas, la homeostasis mineral, lo que es el calcio, el fósforo, y también sirve como lugar principal para la hematopoiesis, ¿no? Para la producción de glóbulos rojos. Vamos a hablar de la matriz, ¿no? Primeramente, el componente extracelular del hueso, la matriz está compuesto por un 35% que es osteoide, y minerales un 65%, ¿no? Esto involucra lo que es la hidroxiapatita, la dureza del depósito de calcio en un 99% el calcio y un 85% el fósforo, ¿no? El osteoide también está dado, produce el colágeno tipo 1 y la glucosaminoglucanos, ¿ok? La matriz puede ser, como pueden apreciar, en la parte superior trenzada o laminar, como es en la imagen inferior izquierda, ¿ok? Las células. Hay tres tipos de células que lo vemos, serían los osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos, ¿ok? Los primeros, estos se encuentran en la superficie de la matriz osteoide, sintetizan, transportan, ensamblan la matriz y regulan la mineralización, ¿ok? Como pueden apreciar, son células con un citoplasma un poco amplio, sinófilo, núcleo un poco excéntrico, nucleolo evidente, ¿ok? Y está como en hileras, se disponen en hileras. En cambio, los osteocitos están separados, ¿no? Estos están interconectados por una intrincada red de prolongaciones citoplásmicas, dendríticas, que no se llegan aquí a ver ni con el microscópico, ni con el microscopio, pero digamos, por la unión de estas, ayudan a controlar el calcio y el fósforo. Y por último, los osteoclastos. Como pueden ver, los osteoclastos son células gigantes, multinucleadas. Por ejemplo, esta que está señalando tienen hasta 6 núcleos juntos. Entonces son macrófagos, ¿no? Multinucleados, especializados, derivados de los monocitos circundantes y que reabsorben el hueso, ¿no? Como pueden apreciar, son múltiples. Hacen referencia a células gigantes multinucleadas. Entonces, estos vamos a ver los tres tipos de células, ¿ok? A medida que veamos las patologías. Vamos a dividir
Vamos a hablar primeramente de la osteonecrosis, ¿no? De una necrosis avascular. Cuando hablamos de una necrosis avascular, estamos hablando de un infarto del hueso, ¿no? Y la médula, esto es muy común, es frecuente. Esto está limitado a la cavidad medular o puede afectar tanto a la médula como a la corteza, como es el caso. En este caso, en la imagen izquierda, es una cabeza femoral que más que todo está afectada la parte eh, ya de la corteza. Si se ven, está bien delimitado, una área más blanquecina, como en cuña, y hay un desprendimiento articular que no se ve de la mitad derecha, ¿no? Entonces, más que todo va a deberse a fracturas o debido a fármacos como son los corticosteroides, ¿no? Entonces, en cuanto a la macroscopía, hay infartos medulares, tienen forma geográfica, como es este el caso, simulan como continentes bien irregulares, ¿no? Que afectan tanto el hueso trabecular como la médula. Hay un desprendimiento de la corteza, como pueden apreciar. En cuanto a la microscopía, hay lagunas vacías, redondeadas, rodeadas por adipocitos necróticos, ¿no? Esto ya es en la imagen izquierda, se puede apreciar ya la amplia necrosis, esto es material necrótico, ¿no? Que corresponde ya a hueso, ¿no? Ya no se evidencian los núcleos a nivel de las células. Yo sé que esto es a mayor, no se evidencian los núcleos, ¿no? Y hay amplia necrosis con lo que corresponde aquí a este nivel. En cuanto a la clínica, hay infartos subcondrales, a causa de dolor, se asocian con la actividad, ¿no? Por ejemplo, como es a nivel de las cabezas articulares, imagínense a nivel de la cabeza del fémur, a medida que uno realiza cualquier actividad de menor esfuerzo, como caminar 1 o 2 cuadras, ya predispone a que haya una artrosis secundaria debido a esta alteración, ¿no? Esa es la progresión de esta osteonecrosis, ¿no? Hay infartos medulares, pueden ser pequeños y clínicamente silientes, ¿no? Este es el otro extremo. Ahora vamos a hablar de la osteomelitis, ¿no? Es la inflamación de los huesos y la médula secundaria, una infección. Presenta como un foco primario, solitario de la enfermedad, pero puede ser una complicación en cualquier infección sistémica, ¿ok? Como pueden apreciar en la imagen izquierda, se ven abundantes neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares, neutrófilos, algunos linfocitos, pero hay un predominio por los polimorfonucleares, ¿ok? Miren, todos estos multinucleados son polimorfonucleares, ¿no? Hacían referencia a una infección aguda, ¿ok? Esto puede ser por una fractura, una infección directa, ¿no? O también por una transmisión hematopoyética que llega, ¿no? Hacia el hueso, ¿no? Vamos a hablar de osteomelitis piógena. Es debida por una bacteria, llega al hueso por diseminación hematógena, como le estamos diciendo. El sitio es común o de manera directa, ¿no? Haciendo referencia a una fractura. Puede ser en niños o en adultos de diferentes maneras, ¿no? En niños hay una predisposición por una diseminación hematógena que involucra a los huesos largos. Puede haber, digamos, los niños pueden mascar, se fracturan los dientes y de esa manera hay una diseminación a través del torrente sanguíneo hacia los huesos largos principalmente. En cambio de los adultos son fracturas abiertas, son, o sea, son pacientes que tienen fracturas expuestas, puede ser intervenciones quirúrgicas o por la misma diabetes, ¿no? Un paciente ya añoso en cuanto a una diabetes, un pie diabético puede producir ya una osteomelitis piógena, ¿no? Pacientes que tengan fractura, no sé, accidente de motocicleta, por ejemplo, no sé, fútbol, ¿no? Que es lo clásico en pacientes ya adultos. Ahora vamos a hablar de la etiología, que es el Staphylococcus aureus, ¿no? En un 80 al 90% de los casos
Sin embargo, puede estar la Escherichia coli, Pseudomonas y la Klebsiella con infecciones del aparato genitourinario o en consumidores de drogas intravenosas, ¿no? Como pueden apreciar, la imagen izquierda se ve de igual manera un denso infiltrado inflamatorio de predominio neutrofílico, ¿no? Se ve los polimorfonucleares, neutrófilos, que hay una predilección y que se llegan hasta la parte del hueso, ¿no? Entonces, también tener en cuenta la osteomelitis piógena, ¿no? Por la localización. En recién nacidos, los vasos de metafisiarios penetran en la placa de crecimiento, ¿no? Lo que provoca una infección frecuente en la metáfisis y en la epífisis, ¿no? En la parte de la unión de lo que sería la epífisis, entonces produce mayor afección a nivel de los recién nacidos. Otra afección en los niños es la metáfisis. Y en los adultos son las regiones subcondrales, ¿no? En cuanto a la morfología, puede ser en fase aguda y una fase más crónica, ¿no? En cuanto a la fase aguda, las bacterias proliferan, reclutan neutrófilos hacia el sitio, como lo hemos visto en las anteriores dos imágenes, ¿no? Después se cronifica y necrosis de las células óseas y de la médula ósea ya en 48 horas. Ya en la fase crónica, ya estaríamos hablando de células inflamatorias crónicas, ¿no? Que hacen referencia a los linfocitos, macrófagos, ¿no? Células plasmáticas. Durante la primera semana liberan citocinas y hay una reabsorción ósea, ¿no? El crecimiento de tejido ya es fibroso hacia el interior y el depósito periférico de un hueso ya reactivo, ¿no? Entonces, de esa manera evoluciona a lo largo de los días. Vamos a hablar en cuanto a la clínica, ¿no? Va a haber malestar general, fiebre, escalofríos, una leucocitosis más de 10.000, dolor punzante intenso sobre el hueso afectado, ¿no? En la radiografía, como ven en la imagen izquierda, hay un foco lítico, ¿no? Hay una destrucción ósea y de esclerosis también, ¿no? Vamos a evidenciar en esta porción más que todo, ¿no? Esta porción hace ya un foco lítico, hay una destrucción ósea de lo que es el hueso. De igual manera, en esta imagen, así se evidencia, ¿no? En la parte más que todo superficial, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la osteomelitis por micobacterias, ¿no? A diferencia de la anterior, de la piógena, ya estamos haciendo referencia que esta es más destructiva y más resistente, ¿no? El, las, an- este, esta porción de pacientes no son cualquiera, ¿no? Son inmunodeprimidos, son pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Con patologías de base ya más eh, crónicas, ¿no? Más que todo se transmite por la sangre y se origina en un foco de enfermedad visceral activo, ¿no? Entonces hay una transmisión hematógena en este tipo de casos. Si hablamos ya de lo que es una tuberculosis, tendríamos que hablar en la microscopía lo que hace referencia a una inflamación crónica granulomatosa, ¿no? No tiene que ser, no es cualquier inflamación crónica granulomatosa, ¿no? Esta tiene que tener necrosis calcificante. Ya estaríamos hablando de células gigantes, multinucleadas, con células de tipo Langan, ¿no? Langan se hace, esto lo he repetido todo el año a mis estudiantes, pero todo el año. Inflamación crónica granulomatosa, una TBC, si ven necrosis calcificantes, células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans, es una TBC, ¿ok? Y no importa si la tinción especial que corresponde a esta, que es la tinción especial de Ziel-Nielsen, es negativo, no descarta la tuberculosis, ¿no? En este tipo de casos. Entonces, en cuanto a la microscopía, con ese antecedentes de una tuberculosis pulmonar, ya estaríamos hablando, ya se vería esto en la microscopía, ¿no? Entonces, acuérdense, es necrosis calcificante.
células gigantes multinucleares de tipo Langerhans y una inflamación crónica granulomatosa. Ahora, el 40% de los casos de osteomielitis por micobacterias se localizan en la columna, ¿no? Eso ya es alarmante. El 40% de cada 10, 4. Entonces ya se hace una referencia a lo que es la enfermedad de Pott. ¿Ok? Continuamos con lo que es la sífilis ósea, ¿no? Ya estaríamos hablando del treponema pallium y del treponema pertenue, ¿ok? Puede haber una sífilis congénita, más que todo se da en el 5.º mes de gestación. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Mediante la detección, ¿no? De las espiroquetas. Como pueden apreciar, en la imagen izquierda se evidencia una técnica de inmunohistoquímica, ¿no? Específica para sífilis, para ver las espiroquetas. No solamente se puede ver con inmunohistoquímica, también se puede ver con tinción de plata. ¿Ok? Si ustedes evidencian, son como tirabuzón, así se evidencia. Esas son las espiroquetas. A ver, vamos a identificar. Si se dan cuenta, esta es una, esta es otra, ¿no? Que se ve como la imagen. Esta imagen tiene que tener. ¿Ok? Y a mayor aumento se ve mejor. Entonces, ya viendo lo que es las espiroquetas, ya es un diagnóstico específico de lo que sería la sífilis ósea. Después se concentran en sitios de osificación endocondral activa y por dentro del periósteo, ¿no? Para causar una osteocondritis, una periostitis, respectivamente, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es la congénita, hablamos de la adquirida, ¿no? Esta se produce después de 2 a 5 años, después de la infección inicial. Más que todo hay una predilección sobre los huesos de la nariz, el paladar, el cráneo, las extremidades, ¿no? Especialmente los huesos tubulares largos. Hay una predilección por estos huesos específicamente. En cuanto a la microscopía, el tejido de granulación edematoso, con numerosas células plasmáticas, como se evidencia en la imagen izquierda, y el hueso necrótico. Todas estas son células plasmáticas, ¿no? No se puede evidenciar bien porque esta es una inmunohistoquímica, porque no se evidencia mucho lo que es el citoplasma, pero al ser plasmáticas tienen que tener un núcleo excéntrico, ¿no? Y un hueso necrótico. También la endoarteritis obliterante suele acompañar la necrosis calcificante. ¿Ok? Continuamos. Vamos a hablar de los tumores formadores de hueso, ¿no? Específicamente dos los vamos a juntar, que es el osteoma osteoide y el osteoblastoma. ¿Por qué los juntamos? Porque son tumores benignos, ¿no? Lo que un poco diferencia es en el tamaño, pero en la microscopía vamos a ver mucha similitud. Ahora, lo he querido un poco dividir, ¿no? Dividir las aguas, haciendo referencia a que el osteoma osteoide es menos de 2 centímetros. Hay una predilección por el sexo masculino que ronda entre los 20 años. Hay una afección del esqueleto apedicular, ¿no? En las porciones distales, más que todo, alrededor del 50% afecta a la corteza del fémur o a la tibia, ¿no? Hay una predilección por esos dos tipos de huesos. Además, hablando de la clínica, va a haber un dolor nocturno intenso. El tratamiento va a ser con acetil salicílico, ¿no? Ácido. Después, AINES. Va a haber el tratamiento va a ser ablación por radiofrecuencia, a diferencia de lo que vamos a ver con los osteoblastomas, ¿no? Estos son más de 2 centímetros. Hay una predilección por la columna posterior, por las láminas y los pedículos de lo que serían las vértebras. Causa dolor, pero no responde al tratamiento con aspirina, ¿no? No incluye
los huesos corticales que no inducen un hueso cortical reactivo, como se evidencia en los osteomas osteoides, ¿no? Y el tratamiento específicamente va a ser legrado, va a ser raspado de la lesión. Eso sería en cuanto a la etiología, un poco a la clínica, pero ya viendo en la macroscopía son masas, como se evidencia en la imagen superior izquierda, son masas bien delimitadas, ¿no? Bien delimitadas, redondeadas u ovaladas. Puede tener tejido hemorrágico granulado de color pardo, de color pardo y rojizo, ¿no? Y en la microscopía, como se pueden apreciar, ya se evidencia las trabéculas, la disposición de todo este tipo de, como si fuera como una red de arañas, ¿no? Por eso hace referencia a las trabéculas, están interconectadas entre sí al azar de tejido óseo revestidas por una sola capa. Si se evidencian, estas están en hilera, están revestidas por una sola capa de osteoblastos prominentes y te presenta subyacente a la misma este tejido conjuntivo laxo, ¿no? Y abundantes capilares. Entonces, esta es la microscopía típica de lo que corresponde a un osteoma osteoide y un osteoblastoma, ¿ok? Los capilares están congestivos, con vasos dilatados, ¿no? Y se ve esta hilera única, ¿no? Esta disposición trabecular y nosotros, los patólogos, no diagnosticamos si no es con la radiografía, ¿ok? Eso es, o sea, yo sé, ¿alguno quiere ser patólogo de acá? Ninguno, ¿no? Entonces, como ninguno va a ser, todos tienen que enviar radiografías, ¿no? Entonces, para tener un diagnóstico fidedigno, ¿no? Específico para cada paciente, necesitamos datos, ¿no? Entonces, imagínense tener esta imagen, ¿no? Bien delimitada y que no nos diga nada. No tiene ni una sospecha clínica. Todos dicen tumor óseo. O sea, no nos orientan con la clínica ni nada. O sea, histopatología de tumor óseo. Entonces, ya que ninguno va a ser patólogos, les pido a todos, por favor, que envíen datos, ¿no? Porque ustedes lo ven al paciente de pies a cabeza, ¿no? Con laboratorios clínicos, radiografías, todo lo que es examen de gabinete, ¿no? En cambio, en nuestro caso lo vemos en partecita, ¿no? Estamos hablando de fragmentos, ¿no? Ni resecciones a veces. Entonces, lo, lo que quiero que se lleven de todo esto, de esta teórica de tejido óseo, es que traigan la radiografía, ¿no? Específicamente, no sale ningún reporte de patología o sea, de escuela, o sea, ningún patólogo conozco que informe sin radiografía, ¿no? O sea, les hablo de temas, digamos, de tumores malignos, ¿no? Mucho nos orienta la radiografía y eso lo vamos a ver de ahora en adelante, ¿no? Les voy a mostrar un poco la radiografía y la microscopía. Entonces, mucho orienta la microscopía. Como ven, es una imagen bien circunscrita, delimitada, ¿no? Entonces ya nos orienta que eso no es maligno, ¿no? A diferencia de lo que vemos en un osteosarcoma. ¿Ven cómo está mal delimitado? Hay una destrucción un poco de lo que es la corteza. En este tipo, en el osteosarcoma, ya estamos hablando de que es un tumor maligno, ¿no? Hace referencia al 20% de todos los tumores malignos, siendo con una alta tasa, ¿no? El 75% ocurre antes de los 20 años, son pacientes jóvenes. El 25% es en edad avanzada, el restante y puede estar asociado a enfermedad de Paget, infartos óseos o una radioterapia previa a lo que es la lesión, ¿no? Hay una predilección por el sexo masculino, una relación de 1.6 a 1 sobre las mujeres, ¿no? Más que todo hay una
Hay una predilección por la región metafisiaria de los huesos largos. También el 50% se localiza en el fémur distal o tibia proximal. En cuanto a la clínica, estamos hablando de que son dolorosos porque son fracturas ya patológicas, ¿no? Se empieza a fracturar por este tipo de lesión, ¿no? En la radiografía es un tumor en crecimiento, una masa destructiva, mixta, lítica, blástica, con márgenes infiltrantes, ¿no? Como pueden apreciar, ya no sabemos a este nivel hasta dónde está llegando, ¿no? Pero está bien delimitado. En esta porción, miren, vamos a ver otra imagen. Ya a nivel de la patogenia, hay una predilección, ¿no? Como hemos dicho, por adolescentes, menos de 20 años. Hay una mayor frecuencia en la placa de crecimiento, por eso la localización de la metáfisis, como hemos visto en la imagen anterior. El 70% de los osteosarcomas han adquirido anomalías genéticas, incluidas aberraciones cromosómicas. Estas son cuatro específicamente. La primera es mutaciones del RB, están presentes hasta un 70% de los casos, ¿no? Hay un riesgo de 1000 veces mayor de contraer este osteosarcoma, ¿no? Después el TP53 está mutado en la línea germinal de las personas con síndrome de Lynn-Frameni, ¿no? El tercero, hay mutación, hay aberración a lo que corresponde en el CDKN2A, también conocido como el IN4A, que codifica dos supresores tumorales, que es el P16 y el P14, ¿no? Después, lo que corresponde al MDM2, el CDK4, que inhibe la función del P53 y el RB respectivamente, ¿no? Y ya podemos evidenciar en la imagen izquierda cómo son células que infiltran lo que es el hueso, ¿no? Es una proliferación neoplásica, si se ven, está haciendo un efecto de pushing a este nivel, está empujando y si se dan cuenta son células gigantes, ¿no? Ya tienen, son medio bizarras, ¿no? Son células muy grandes. Como pueden apreciar, ya está en la macroscopía, ese es un corte longitudinal de lo que hace referencia a la metáfisis de un hueso largo, en este caso el fémur, y se evidencia una afección, aquí se evidencia ya atraviesa la corteza y va a este nivel, ¿no? A la metáfisis. Entonces, este es un foco de necrosis y ya son signos de malignidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar que son tumores voluminosos, granulosos, de color blanco grisáceo, que a menudo contienen hemorragias y degeneración quística, ¿no? Se diseminan ampliamente en el canal medular, ¿no? Por la localización de la misma y reemplazan la médula hematopoyética, ¿no? Vamos a hablar en cuanto a la microscopía. Esta es una imagen a mayor aumento, donde las células tienen un marcado pleomorfismo nuclear, núcleos hipercromáticos grandes, son células gigantes tumorales atípicas, presenta mitosis abundantes con formas anómalas. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, es una mitosis atípica, explosiva, está como estrellada, por eso es atípica, y también produce osteoide, ¿no? No mineralizado, un hueso o hueso mineralizado. Entonces, este tumor produce lo que es el osteoide. Como pueden apreciar, en cuanto a la clínica, es doloroso, hay metástasis ocultas, ¿no? Más que todo a pulmón, a huesos, a encéfalo, ¿ok? Hay una predilección por los huesos de la vértebra también. Entonces, se realiza el tratamiento, ¿no? Se realiza el tratamiento con quimioterapia, cirugía y quimioterapia posoperatoria. Entonces, para hacer una resección ampliada de lo que es
esta proliferación neoplásica, ¿no? Entonces, evidencia células gigantes, como pueden apreciar, ¿no? Algunas son binucleadas, un marcado pleomorfismo nuclear, nucleolo evidente, como es este el caso, el nucleolo evidente, y tiene una afección, ¿no? Entonces, son muy agresivos. Ahora vamos a hablar de los tumores formadores de cartílago, ¿no? Volviendo y haciendo énfasis, miren, esta radiografía es característica, ¿no? De lo que es un osteocondroma, porque hace referencia a estas espículas, ¿no? Que se llegan a formar, entonces ya lo asumimos que ya es algo benigno, ¿no? Con solo ver la radiografía, ¿ok? Entonces, haciendo referencia, es un osteocondroma, ¿no? Es un tumor benigno, es el más frecuente, se da en el 85% de los casos, es solitario y esporádico. Este es bilateral, es más infrecuente, es el restante 15%. Hay una predilección por lo que es el sexo masculino, una relación 3-1 sobre las mujeres, ¿ok? Entonces está unido al esqueleto por un tallo óseo recubierto por cartílago, más que todos son pacientes en la adolescencia y en la fase adulta, son solitarios, pero más que todo en la infancia son múltiples. El sitio más común es la metáfisis. En cuanto a la macroscopía, como hemos visto, son masas de crecimiento lento, de larga data, son crónicos. Entonces ven una evolución, ¿no? Hacen control en 6 meses y ven que crecen 1 centímetro, ¿no? Que pueden ser dolorosas y afectan a un nervio y si se fractura al tallo, ¿no? Vamos a hablar de la patogenia, esta es otra formación pediculada, ¿no? En cuanto a la patogenia, puede haber mutaciones con pérdida de la función de la línea germinal del gen EXTI o del EXT2, ¿no? Vamos a hablar de también tiene otra afección de lo que hace referencia de los glucosaminoglucanos, ¿no? Reducidos o anómalos que pueden evitar la disfunción normal del Indian Hedgehog, ¿no? Que es un regulador local del crecimiento del cartílago. Entonces puede haber afección y evitar su difusión normal, ¿no? Esta puede ser otra de las causas de la producción, de la formación de lo que corresponde a este osteocondroma, ¿no? Cuanto a la macroscopía, como hemos visto, pueden ser sésiles, en este caso son pediculados, pueden ser de 1 a 20 centímetros, pero la mayoría de los casos, o sea, son alrededor de los 5 centímetros, ¿no? En la mayoría de los casos. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve en la microscopía? Está, así se ve, ¿no? O sea, bien delimitado por la porción externa, ¿no? Presenta una cápsula que se haya compuesta por cartílago hialino benigno. O sea, esta porción bien delimitada externa no se ve atipía. Entonces, ¿ven? Esta porción es de cartílago hialino, benigno, ¿ok? El cartílago tiene una apariencia histológica, una placa de crecimiento desorganizada que sufre osificación endocondral y hay un hueso de neoformación. Ahora vamos a hablar del condrosarcoma. Sigue siendo una afección de la producción de los tumores de cartílagos. En este caso es un tumor maligno, ¿no? Y en la radiografía ya se evidencia cómo hay un engrosamiento, ¿no? De lo que corresponde ya al cuello quirúrgico en- de lo que es el húmero no, de lo que es el fémur en este caso, ¿no? Son tumores malignos, hay variantes que pueden ser convencionales, de células claras, desdiferenciadas y mesenquimatosas, ¿no? Es el segundo tumor óseo productor de matriz maligna, ¿no? El primero es el osteosarcoma, ¿no? Que produce material osteoide. Entonces son pacientes
En 40 años o más hay una predilección sobre el sexo masculino en una relación 2-1, ¿no? Si se dan cuenta, todos los tumores óseos son para los hombres. Entonces vamos a ver las variantes, ¿no? Hay una variante de células claras y las mesenquimatosas que se reduce un poco lo que corresponde a la edad de 40 años a 20 años, ¿no? Hay una predilección sobre es el esqueleto axial, ¿no? Por las articulaciones, especialmente la pelvis, hombro, costillas, a diferencia del, eh, del condroma, ¿no? Que es benigno. Las extremidades distales rara vez están afectadas. La matriz calcificada, ¿no? En la radiografía del condrosarcoma aparecen focos de densidades floculentas, ¿no? Como hemos visto en la imagen anterior, hay diferentes tipos de densidades, ¿no? Aquí hay áreas más hiperdensas, ¿no? Y eso es lo que hace referencia en cuanto a la radiografía. Vamos a ver, esto no sé qué pasó, vamos a ver. Continuamos con lo que es el condrosarcoma, ¿no? En cuanto a la patogenia, hace referencia de los condrosarcomas, pueden ser múltiples y esporádicos, ¿no? Los múltiples presentan mutaciones en los genes EXT, ¿no? En cambio, los condrosarcomas que son esporádicos y están relacionados a una condromatosis pueden tener mutaciones del IDH1 y del IDH2 específicamente. Cuanto a la macroscopía, son tumores grandes, ¿no? Grandes, voluminosos, son nódulos de cartílago traslúcido de color blanco, grisáceo, brillante. Y la matriz a menudo es gelatinosa o mixoide, puede mostrar exudación en la superficie de corte, ¿no? Y justamente este caso nos llegó al hospital del gastro, nos llegó una amputación de una pierna, imagínense. Estamos a punto de salvarnos porque creo que tenía 17 años, algo por ahí. Entonces, recién cumplido. Y nos llegó toda la pierna. Hemos tenido que hacer cortes paralelos para ver cuánto infiltraban. En algunos sectores era muy gelatinoso, como hace referencia, un color blanquecino, que tenían formaciones de nódulos en su interior, ¿no? Ya más hacían referencia a una porción más cartilaginosa. Entonces tenía esas dos porciones, ¿no? Más mixoide. Por eso hemos llegado ya por la clínica, un poco la clínica, la macroscopía nos ha orientado con lo que era un condrosarcoma, ¿no? Entonces, una lástima porque era un paciente joven, ¿no? Entonces, que pierda su pierna y es algo que se podría, a ver, esto para que llegue a una amputación de pierna, imagínense, ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces son niños descuidados, ¿no? No tienen un seguimiento por sus padres o creen que les va a salir caro y al final, no sé, les puede costar hasta la vida, ¿no? Imagínense una paciente joven sin pierna, ¿no? Justamente yo tengo este caso en la macroscopía, cosa para mostrarlo, ¿no? A todos los estudiantes. Vamos a tratar como estamos limitados, ¿no? Con lo que responde a su examen, porque si hacen si vemos, es el 13 es su examen, lunes 13. Entonces estamos a nada, ¿no? Lunes 13 de noviembre, o sea, ya está su examen. Entonces, si nos da tiempo, lo vamos a ver en los grupos prácticos, ¿no? Si alguno que no esté en mis grupos, lo vamos a ver también, no se haga problema. Entonces, mucho nos orienta la macroscopía y la radiografía en todos los tumores óseos, ¿no? Tumores óseos y de partes blandas, más que todo. Vamos a hablar de la microscopía, ¿no? El cartílago neoplásico infiltra el espacio medular y rodea las trabéculas óseas persistentes. Si se dan cuenta,
Todo esto son pequeñas nodulaciones que esto se ve ya en la macroscopía, ¿no? Esto hace referencia ya en la microscopía. Entonces son porciones de cartílago ya neoplásico que está infiltrando. Si se dan cuenta, ya está infiltrando el hueso. Y como se ve a mayor aumento en las células, pueden verse este grado de atipía, ¿no? Entonces tiene un grado de atipía muy elevado, un elevado pleomorfismo nuclear, un elevado índice mitótico. Entonces, y en función de esto se clasifica, ¿no? Puede ser grado 1, 2 o 3 por toda esta atipía citológica, el pleomorfismo, todo lo que es el índice mitótico, que eso se puede evaluar con el KI67, ¿no? Para ver específicamente cuáles son mitosis. Y como pueden apreciar, esta ya hace referencia a esta variante, ¿no? Un poco de células claras, que hacía referencia, ¿no? Porque tiene un citoplasma amplio, claro, que no es lo mismo a las anteriores, ¿no? Pero en menor cantidad. Aquí se ve. En cuanto al tratamiento, va a haber una resección quirúrgica amplia, ¿no? En cuanto a los tumores mesenquimatosos y los desdiferenciados, que es, va a ser aparte de esta resección quirúrgica, va a ser quimioterapia adyuvante, ¿no? Entonces, en esos tumores mesenquimatosos se amplía más quimio el tratamiento. Ahora continuamos, por último, con lo que corresponde a los tumores de origen desconocido. En este caso, el sarcoma de Ewing. ¿Ok? Tan chistoso, tengo una anécdota de un traumatólogo que no sé si es el traumatólogo, la enfermera o el interno, pero por primera vez me llegó sarcoma de Edwin. No sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ha sido una anécdota y, no, o sea, lo hemos visto en persona y ¿qué es el sarcoma de Edwin? Entonces quedó como anécdota, ¿no? O sea, eso les digo a ustedes, no creo que sea un traumatólogo específicamente el que haga eso, ¿no? Si no, debe ser un interno, ¿no? Un futuro, uno de ustedes del multiverso, ¿no? Entonces, ya sepan, por favor, lean, lean. No quiero que copien, o sea, que se dejen llevar nomás por lo que intentan escuchar. Si algo no entienden, tienen que volver a preguntar, ¿ok? Para eso estamos, ¿no? Para ayudar, facilitar este proceso de lo que es enseñanza y aprendizaje, ¿no? Somos facilitadores, les queremos ayudar, pero de nosotros no corresponde que aprenda, ¿no? Porque si uno no quiere aprender, no lo va a hacer, ¿no? Aunque tengan al mejor DT del mundo, no todos van a ser Messi, ¿no? El que quiere es Messi, ¿no? El que quiere ser se esfuerza, practica, estudia, ¿no? Entonces eso quedó como anécdota que, o sea, yo hago referencia que fue la enfermera o el interno, ¿no? Entonces que mandaron el sarcoma de Edwin. Entonces, con todo esto comenzamos, ¿no? El sarcoma de Ewing, ¿ok? Que corresponde a un tumor maligno. Son células redondas, primitivas, sin diferenciación evidente, ¿no? O sea, este tumor está englobado como los tumores de células pequeñas, redondas y azules, ¿no? Estos incluyen a todos los linfomas, a los tumores neuroendocrinos, entre muchos, ¿no? Porque no tienen mucho citoplasma, tienen un núcleo sal y pimienta, entonces está en esa gama de tumores, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Tumores de células pequeñas, redondas y azules. Acuérdense eso. Eso involucra el sarcoma de Ewing. Es el 6 al 10% de los tumores óseos malignos, el 80% de los pacientes son menores de 20 años. Imagínense, son jóvenes. Hay una predilección por el sexo masculino, son más que todo niños y que son caucásicos. No se ve mucho en test de raza oscura, ¿no? Hay una predilección sobre que
sobre la localización de la diáfisis de los huesos tubulares largos, que correspondería al fémur, al húmero, ¿no? Especialmente el fémur y los huesos planos de la pelvis. Y se presenta como una masa dolorosa que aumenta de tamaño progresivamente. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya podemos ver la lesión. Está con bordes infiltrantes, bien irregular, áreas hiper, eh, radiolúcidas, ¿no? Sí se ve, ¿no? Entonces es doloroso, a la palpación está caliente, inflamado, simula una infección, con fiebre más de 38, hay una velocidad, la velocidad de sedimentación está elevada, puede estar asociado con anemia y más de 10.000 leucos, ¿no? En cuanto a, a los rayos X, a la radiografía, como hemos visto, es un tumor lítico, destructivo, con márgenes permeables o apolillados que se extienden a los tejidos blandos circundantes, ¿no? Y como pueden apreciar, ya se ve esta proliferación neoplásica, ¿no? De la lesión. Vamos a ver a mayor aumento, ¿ven? Son células monomorfas. La imagen izquierda son células monomorfas del mismo tamaño. Entonces, esto puede ser fácilmente un linfoma, fácilmente un tumor neuroendocrino, pero por la similitud, ¿no? De las células. Si solo nos enfocamos en las células, no en la localización de que sea un hueso, un paciente joven, no, por la misma celularidad, ¿no? Son células monomorfas del mismo tamaño. En cuanto a la patogenia, el 90% va a haber translocación equilibrada que involucra del gen del EWRS1 del cromosoma 2 y del gen FLY1 del cromosoma 11, ¿no? Que crea un gen de fusión que se unen los dos, que sería el EWSR1 y el FLY1, ¿ok? Entonces se unen los dos. La técnica de inmunohistoquímica que correspondería a un sarcoma de Ewing justamente es el FLY1, ¿no? Que va a marcar positivo de manera intensa sobre las células nucleares. Entonces, hay que ver, puede ser de una intensidad, lo mejor sería un 3+3, ¿no? Que sea del color amarronado, bien, eh, bien marcado, ¿no? Que sería 3 cruces. Hemos visto en la macroscopía, surgen de la cavidad medular, e invaden a la corteza, el periósteo y los tejidos blandos aledaños, ¿no? Es blando, de color blanco, puede tener áreas hemorrágicas como necrosis. Todo esto de la necrosis se tiene que hacer un porcentaje, ¿no? De cuánto afecta la lesión, la necrosis. Continúa con la microscopía. Lo que les he mencionado son células pequeñas, redondas, uniformes, con escaso citoplasma. Si se evidencian, no se ve citoplasma. ¿Cómo sería un linfoma? ¿Cómo sería un tumor de células? ¿Cómo sería un tumor neuroendocrino, no? Puede tener claras, ¿no? Citoplasma un poco claro debido a la abundancia de glucógeno. También puede haber rosetas, ¿no? En este caso no se evidencia ninguna roseta, que son las rosetas de Homer-Wright. Son grupos de células redondeadas con un núcleo fibrilar central que indican diferenciación neuroectodérmica. ¿Ok? Entonces, se evidencia en la disposición como es en sábanas. ¿Ok? Están de manera discohesivas, uniformes, con escaso citoplasma. Si se evidencian, son células monomorfas del mismo tamaño, no forman nada, están dispuestas en sábanas de manera dispersa. Vamos a hablar un poco del tratamiento y pronóstico y con esto, ¿ven? Se evidencia lo que es el núcleo evidente, algunos son como sal y pimienta, ¿ves? Entonces, este es pimienta, este es sal y pimienta. Por eso hace mucho la citología en este tipo de lesión, ¿no? Más que todo en niños
jóvenes menos de 20 años. Y vamos a culminar con el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Entonces sería la quimioterapia neoadyuvante, seguida de la resección quirúrgica y la quimioterapia adyuvante, con o sin radioterapia. Esto se ha visto, se ha logrado una supervivencia a los 5 años del 75% de los casos, ¿no? Y la tasa de curación a lo largo de plazo llegando a la mitad de los casos, hasta el 50%. Entonces, es un tumor, es un sarcoma agresivo, entonces es para tenerlo en cuenta y nada, hace estragos, ¿no? Justo en pacientes jóvenes, como es el caso. Entonces, pero en cuanto a la microscopía es muy característica, o sea, no se puede confundir con otra cosa que no sea de esta área, ¿no? Entonces, eso damos finalizado lo que es la clase teórica del día de hoy, de la fecha. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Vamos a dejar de compartir. ¿Cómo han estado? ¿Tienen alguna duda, pregunta con respecto al tema? A ver, ¿dónde está Heredia? Perfecto, Raquel. Ok, vamos a ver de nuevo quiénes están. Vamos a ver a Amelia, Araceli, Karen, Delia. Delia recién se ha conectado. Jocelyn, Jocelyn Peralta. María Belén, Norma y nadie más. ¿Alguno más que no haya mencionado en mi grupo práctico, de mis grupos? Creo que están todos. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas y si se les ocurre a lo largo de esta semana hasta sus exámenes, cualquier duda me la hacen llegar, ¿no? O sea, Raquel tiene mi número, o cualquiera de sus compañeros que estén con prácticas conmigo, me hacen llegar un correo y podemos ampliar, sacar dudas, ¿no? Para que lleguen bien a su examen, ¿ok? Estoy tratando de un poco simplificar, no sobrecargarlos, quiero que les vaya bien en lo que sería el tercer parcial final, ¿no? Entonces, quiero hacerlo un poco resumido, haciendo énfasis en lo que realmente importa, ¿ok? Cosa que no se maten por leer todo, ¿no? Entonces, sin más que decir, me despido, espero que descansen, nos vamos a estar viendo, falta una teórica más y creo que damos finalizado, ¿no? Lo que es el año académico correspondiente a las teóricas, ¿ok? Entonces, hasta luego, se cuidan y nos vemos, ¿no? Hasta la próxima teórica y con algunos en clases. Chao, Raquel, se cuidan. Chao, Deli. Hasta luego, doctor. Se cuidan.